Jesús, muy buenos días, tardes por allá contigo. Vemos esto que decía el activista Jorge Mujica, decía 18 estados que ya están impugnando esto, ya van 22 según la última información, ya van 22 de los 50 estados que están impugnando esto, pero también uno de los temas que nos preocupa es esto que publicas. El Sindicato de Agricultores recibió mensajes en sus oficinas para reportar a extranjeros ilegales en escuelas, en el trabajo, en iglesias, en restaurantes, en todas partes. Y bueno, vemos también con preocupación, pues ya esta senadora por Alabama, que vamos a ir un poquito más adelante para ver ese tweet. ¿Cómo se está viviendo esta realidad? ¿Cómo estás palpando tú los hechos ahora en esta segunda era de Trump 2.0? Hola Marta, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí siempre. Pues sí, en efecto, y escuchaba justo la entrevista que tenían previamente, porque hay varios elementos, o sea, una parte es lo que puede hacer Donald Trump de manera inmediata, las órdenes ejecutivas no siempre se pueden aplicar de manera inmediata, la mayoría pueden hacerse si son de asuntos operativos, es decir, por ejemplo, en el caso de algunas direcciones sobre deportaciones se puede hacer porque incluso la Corte Suprema avaló en 2023 que el gobierno federal tiene pues la venia de decidir a quienes quiere deportar y cómo quiere realizar ese tipo de operaciones. Esto luego dio un pleito entre los republicanos y el gobierno del presidente Joe Biden, quien tenía una política de solo y únicamente enfocarse en inmigrantes con récord criminal, pero los republicanos querían que se persiguiera a cualquier persona. Entonces, finalmente la Corte Suprema le da el soporte a las políticas de Biden, señalando que el gobierno federal, y eso aplicaría también al gobierno federal actual, puede determinar cuáles son sus prioridades de deportación. Por eso es importante entender esta parte, que si bien el experto que el activista con el que estuvieron hablando señala, pues no están señalando o no están haciendo persecuciones ahorita las redadas de manera, digamos, multitudinarias como las hemos visto en otro momento, sí hay preocupación seria sobre cómo se van a implementar porque pues las políticas se están estableciendo. La orden ejecutiva operativa, que yo le llamo, bueno, pues tiene que ver con modificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita ya sabemos que ya no existen estas áreas conocidas como sensibles, es decir, que se pueden realizar operaciones en iglesias, en escuelas, en centros de trabajo, en tribunales, en refugios, por ejemplo, que pueden tener organizaciones civiles o que incluso podrían tener pues algunas partes de gobierno, trabajar ahí directamente las redadas. Esto es importante señalar porque si bien ICE en este momento está diciendo, nos vamos a enfocar solamente a aquellas órdenes de deportación de criminales que tenemos fijas, hay que señalar que si ellos hablan de órdenes de deportación, la mayoría de las personas que, por ejemplo, se ocultan en una iglesia para evitar la deportación son mujeres con hijos. Entonces, si ellos, los de ICE, tienen una orden de deportación, pues van a poder ir a estas iglesias para poder realizar la detención y continuar con el proceso de deportación. Ese es justamente uno de los principales problemas. Es tal el mensaje de terror que están enviando, porque eso es real. O sea, muchas veces podemos decir, nosotros como medios de comunicación tenemos que ser muy cautelosos en la forma en que estamos enviando esta información, pero tampoco podemos engañar a la gente. Si hay una decisión como tal, como esta que acabo de escribir, no podemos ocultar que esa decisión existe. Esta es de facto, existe y se va a aplicar como tal. Pero por otro lado, pues están las acciones que están tomando organizaciones civiles, las propias iglesias. Hoy justamente estaba viendo que en iglesias aquí en Nueva York están colocando anuncios de que no permitirán operaciones de ICE en los templos. Vamos a ver cómo se establece ahí eso, porque evidentemente no hemos visto una confrontación directa entre una iglesia y los agentes migratorios, cómo van a impedir que ellos puedan pues realmente integrar. Lo que está señalando es que si hay una orden de detención, tiene que ser firmada por un juez, no por una autoridad, que es una de las cosas que los oficiales de ICE han estado engañando mucho a los inmigrantes. Llegan con órdenes firmadas por un, digamos, supervisor de la gente de ICE y no por un juez. Hay una diferencia. Entonces, si no está firmada por un juez, la gente se puede negar incluso a abrir la puerta de su casa o permitir que entren a su negocio si no hay una orden de facto por un juez. Eso es fundamental. Entonces, esto está generando muchos problemas. Y luego están las órdenes ejecutivas que requieren un marco legal distinto o explicar un marco legal que no es muy claro, como bien señalaba sobre el tema de la ciudadanía por nacimiento. Este tipo de cosas
hay un periodo en que el Departamento de Justicia y otras áreas tienen que explicar si el marco, digamos, legal que se tiene permitiría aplicar y cómo podría aplicarse esta decisión ejecutiva del presidente Donald Trump. Si no hay viabilidad de ello, pues tendrían que buscar como recovecos, ¿no? De algún modo, como tratar de aplicar, digamos, esta intención de retirar la ciudadanía, no solamente para inmigrantes, sino para turistas, para estudiantes con cualquier tipo de visa de estudiante, para trabajadores provisionales, incluso gente con H1B, perdón, o H2A o H2B también, que son trabajadores agrícolas o trabajadores de servicios en general, por ejemplo, o sea, aquellos que tengan una visa que no es de migrante. Personas, por ejemplo, que vienen de negocios, esas personas tampoco se les reconocería si tienen un hijo en los Estados Unidos, pues la ciudadanía. Entonces, está la complejidad de este tema que pues evidentemente necesita una explicación y lineamientos específicos. Puede tardar, obviamente, en que se dé a conocer, pero con esta demanda que existe, pues ya evidentemente, pues va a haber obviamente una situación complicada en tribunales. Seguramente, y como hemos visto históricamente en otras decisiones o pleitos legales, la Corte va a decidir que, bueno, pues hasta que no se empiece a aplicar no puedo tomar una decisión. Y en efecto, todavía no se está aplicando porque todavía no se tienen los lineamientos por parte del gobierno federal, la recomendación del Departamento de Justicia para que eso ocurra. Una vez que suceda, entonces, pues las demandas podrían avanzar. Lo hemos visto en una N cantidad de casos muy similares, pero no solamente fiscales generales de 22 estados se han sumado a esto, sino también organizaciones civiles que defienden pues derechos civiles y derechos de los migrantes tan poderosas como la Unión Estadounidense de Derechos Civiles. Se están sumando pues a estos pleitos. Jesús, en este sentido, bueno, esa es la parte legal también. Veíamos que estabas comentando acerca de esta declaración que hizo una obispa donde le dice que hay comunidades y hay personas gays en los republicanos y los demócratas e independientes. Y pues le llama un poco al corazón de Trump. Y él, ¿qué le responde? Que fue bastante dura la respuesta. Hablamos de cuestiones religiosas y que estaba en un servicio religioso. Así es, esta obispa episcopal, pues bueno, fue bastante dura en el mensaje final que estaba dando después de esta homilía a la que asistió la familia presidencial, y pues Trump en esa misa estaba bastante molesto, se le veía el rostro desencajado. El vicepresidente J.D. Vance también estaba muy molesto, comentando con su esposa lo que estaba pues escuchando, básicamente una petición de misericordia, ¿no? De aplicar misericordia, como pues de algún modo Trump, siendo tan religioso, debería estar aplicando, sobre todo para grupos tan vulnerables, ¿no? Como los inmigrantes indocumentados que tienen hijos pequeños en Estados Unidos. Y ella menciona mucho esta parte de decir, pues estos niños que podrían ser separados de sus padres. También hay que recordar que recientemente el zar de la frontera, Tom Homan, han señalado que se podrían deportar a las familias completas, total, para que no se separen a las familias, incluyendo a los hijos de esas familias que serían estadounidenses, lo cual obviamente abriría una nueva beta en cuanto al tipo de deportaciones que se realizan en los Estados Unidos. La respuesta de Trump no solamente la vimos en ese momento con un rostro desencajado, sino que, bueno, en su red social pues respondió y se fue con todo contra la obispa, a la cual criticó y señaló que dio un mal servicio, que no debería estar ahí, y exigió una disculpa pública incluso por parte de la iglesia. Dudo que realmente ocurra eso. Sin embargo, lo que estamos viendo es que Trump no permite ningún tipo de cuestionamiento sobre las decisiones que está tomando, y en este caso, pues fue un llamado básicamente a la misericordia, sobre todo, y ella tiene razón, sobre que muchos de los trabajadores inmigrantes, pues, trabajan en áreas esenciales. Publicamos una historia de una colega periodista aquí en La Opinión, ¿no? De trabajadores esenciales a criminales en este momento, como se les está viendo, ¿no? En algún momento durante la pandemia, pues los inmigrantes se les vio como trabajadores esenciales, se les recordó la importancia que tienen por el país, pero ahora es cuando realmente, pues, se debería de, pues, honrar ese, digamos, reconocimiento que se les dio en 2020 justamente de ser trabajadores esenciales. Y ya ha habido muchas reacciones, si bien las operaciones grandes, como lo ha señalado el experto que estaban consultando, no están ocurriendo todavía, pues ahorita ya se reportó que al menos 300 personas han sido detenidas. Cabe recordar que ICE no detiene
aunque haya un cambio de gobierno, sus operaciones, porque tiene operaciones que va programando por semana e incluso por meses. Entonces, esto podría ser parte también de las previas operaciones que estuvo planeando. Entonces, esto es importante señalarlo porque no es que esto fuera resultado de manera inmediata, sino puede ser una operación de largo aliento que puede ser de 6 meses, de 3 meses, dependiendo mucho del trabajo operacional que tenga la agencia, porque además esa agencia pues tiene divisiones distintas. Entonces, es importante como establecer eso, porque a veces el dato duro, digamos, en bruto, parece pues realmente impresionante, pero si se ve ya el detalle se puede entender mucho. Lo que sí cabe tratar de entender, y mucha gente dice, no, es que se está enfocando a criminales. Hay que recordar que durante la primera administración del presidente Trump, si bien señaló que se iba a enfocar a las personas con récord criminal para la deportación, muchas de esas personas que se deportaron no tenían récord criminal o tuvieron alguna falta administrativa, digamos, considerada pues no ningún peligro para la seguridad pública. Entonces, eso puede ocurrir, intensificarse, y es una de las cosas que justamente decenas de organizaciones civiles con las que yo he estado platicando en las últimas 2 semanas han estado señalando y que, bueno, podríamos ver como parte de las acciones de la agencia migratoria. Así es, pues gracias, Jesús García por esta colaboración. ¿Qué esperar en los próximos días? De pronto, tantas órdenes ejecutivas, yo creo que prudencia sobre todo, porque no todas tienen que ser mandato inmediato y ejecución inmediata. ¿Así es? Yo creo que lo dices de manera perfecta, es decir, hay que leer muy bien las órdenes ejecutivas, muchas de ellas, y yo creo que se tienen que dividir entre aquellas que son operacionales, es decir, que ya existe un marco legal que le permite al gobierno federal solamente cambiar o redireccionar sus prioridades específicas. Y existen otras que son de planeación, es decir, sientan las bases de cómo va a ser o lo que pretende hacer el gobierno en determinadas áreas que no necesariamente quiere esperar por parte del Congreso una aprobación de una ley. Por ejemplo, en el caso de la ciudadanía, quiero recordar que ya los republicanos presentaron un proyecto de ley, lo presentaron semanas antes incluso de que Trump asumiera el cargo, para justamente hacer los lineamientos de a quienes se les debería de otorgar la ciudadanía estadounidense y a quienes no. Y pareciera un copy-paste, una copia, ¿no?, de ese proyecto de ley a la orden ejecutiva que está estableciendo Trump. Entonces, para no esperar ese proyecto de ley, pues él lo establece como una primera acción. Pero en paralelo, ese proyecto de ley podría avanzar con una mayoría que se tiene actualmente en el Congreso. Difícilmente podría ser aprobada en el Senado porque los demócratas todavía tienen alguna cierta relevancia en el Senado, no tanto en la Cámara, donde los republicanos podrían avanzar, pero en el Senado, que es una parte clave, pues difícilmente podría avanzar. Entonces, es importante hacer esa separación porque muchas de las órdenes ejecutivas no pueden aplicarse de manera inmediata porque sí requieren una explicación técnica sobre cómo realizarse, como en el caso de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América o de Estados Unidos, como nosotros lo establecemos, porque América es el continente, Estados Unidos es el país, y entonces eso requeriría obviamente una modificación y además hay que recordar que los nombres de los océanos, los mares y las aguas internacionales no dependen de un país, sino dependen a nivel internacional de una organización internacional que determina y avala esos nombres. Además, obviamente se considera pues la historia del nombre que obtiene pues ese mar o ese océano y pues ahí es un problema. Puede cambiar solamente para que el gobierno de Estados Unidos se refiere al Golfo de México como Golfo de América o de Estados Unidos. Eso sí puede hacer, nadie se lo puede evitar, pero eso no significa que a nivel internacional se tenga que cambiar. Él puede hacer lo que quiera dentro de su tierra continental que le llaman, o sea, dentro del país en Estados Unidos, pero no significa que se tenga que seguir. O sea, México, por ejemplo, si manda algún comunicado o algún memorando a Estados Unidos y se quiere referir al Golfo de México, se puede seguir refiriendo regularmente como Golfo de México porque ellos no han cambiado el nombre. Entonces, son varios aspectos. Yo siempre hablo mucho de leer la letra chiquita y mucha de esa letra chiquita incluso todavía no aparece pues en estas órdenes ejecutivas. Así es. Pues muchísimas gracias, Jesús García, por esta entrevista y seguiremos en contacto porque este tema va para largo. Marta, un gusto como siempre, un abrazo, saludos. Gracias, buenas tardes.